SER Podcast. Y antes que nada, una noticia de hace unos minutos. Hay ya fecha para las elecciones portuguesas. El presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, las acaba de convocar para el 30 de enero. El país va a elecciones en 3 meses por la incapacidad de los socios de izquierda para haber aprobado unos presupuestos que habrían permitido seguir poniendo en práctica políticas progresistas. Elecciones, 30 de enero. Corresponsal Lucas Font, buenas noches. Buenas noches. El presidente Rebelo de Sousa ha elegido finalmente esa fecha para la celebración de las elecciones anticipadas para evitar, según ha dicho, que los debates y la campaña electoral coincidan con las fiestas navideñas, algo que podría contribuir a un aumento de la abstención. No había a tercera vía de esperar que un nuevo orçamento Rebelo de Sousa ha insistido en que no había otra alternativa a la convocatoria electoral después de que el gobierno socialista fracasara en su intento de aprobar los presupuestos. El presidente ha destacado la importancia del próximo año para la recuperación económica después de la pandemia y ha recordado que las divergencias son irreversibles, ya que se han producido en materias de gran relevancia como la legislación laboral o las prestaciones sociales. Se confirma, por tanto, esta convocatoria electoral, Aimar, una convocatoria que, según ha dicho el presidente, no hay que dramatizar, a pesar de que más de la mitad de los portugueses consideran que es mala para el país. Lucas, gracias, buenas noches. Hasta luego. Aquí en España los presupuestos han pasado hoy su primer gran trámite parlamentario, lo vamos a analizar esta noche, pero en la crónica política la principal noticia ahora mismo en nuestro país es que la guerra interna en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso está llegando a cotas insospechadas y además se está librando a cielo abierto, con el desgaste brutal que implica eso para cualquier partido. Hoy, después de que la SER adelantara esta mañana que Pablo Casado había reunido anoche para una cena a sus diputados en un gesto de poder, Isabel Díaz Ayuso hoy ha hecho lo mismo con sus parlamentarios, los del PP de Madrid, en un gesto de contrapoder, con el mensaje de yo también tengo diputados y además los míos, estos son de Madrid y van a votar todos en el próximo congreso del PP de Madrid. Casado está intentando que sea Ayuso la que dé de alguna manera un paso atrás o que por lo menos no se haga con el control total del PP de Madrid. Quiere evitar que Ayuso se convierta para él en la pesadilla que fue para Rajoy tener a Esperanza Aguirre ahí todo el día tal, absolutamente empoderada en la región que más afiliados y más diputados aporta al PP nacional. Esta noche les estamos contando en Hora 25 en la SER cómo esa pugna entre Casado y Ayuso llega incluso al formato de las primarias, porque ahí se pueden jugar mucho unos y otros. Ayuso quiere que voten solo los militantes. En primera y en segunda vuelta, solo los militantes, porque asume que si votan los militantes lo tiene todo hecho. Génova quiere que en la segunda vuelta voten solo los compromisarios, porque son mucho más fáciles de controlar en la dirección nacional. Ayuso dice no, compromisarios no, militantes. Y mientras ellos siguen inmersos en este pulso orgánico, fuera de la burbuja PP, está la realidad que tiene forma, por ejemplo, de maltrecha sanidad pública. Los pacientes que tienen que esperar hasta 6 meses para una primera cita médica, un diagnóstico o una operación en la sanidad pública de Madrid han aumentado en casi 200.000 personas desde enero. En un año, un 26% más de pacientes en interminables listas de espera. ¿Y qué hace Ayuso ante eso? Decidir que la sanidad sea la partida que menos crece en términos relativos en los presupuestos para el año que viene, presupuestos que está intentando negociar con Vox. Hoy escribía un lector en las cartas a la directora del País: mi hijo no puede ir al pediatra en Madrid, no hay cita en los próximos 15 días. Y eso es una decisión política y económica. No consta que Ayuso haya sacado un hueco para leer esa carta sobre la gestión que los madrileños le encomendaron a ella, o si no ha tenido tiempo, inmersa como está en la batalla intestina del PP. Lo vamos a analizar esta noche con Lucía Méndez. Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Antonio Zarzalejos. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, muchas gracias, Aimar. Antes de resumir el día en 2 minutos, hay una historia terrible hoy que lo ha atravesado todo, porque es el gran miedo de muchísimas familias, el tráfico en las puertas del cole. Una conductora ha atropellado esta tarde a 3 niñas a la salida de un colegio de Madrid, ha matado a una de ellas y las otras 2 están muy graves. Y la conductora, que es la madre de otras alumnas del cole que había ido a por sus hijas, dice que ha confundido el acelerador con el freno. Alfonso Ojea. Eran las 5:30 de esta tarde en los alrededores del colegio Monte Alto, en el barrio madrileño de Mirasierra.
La calle estaba repleta de escolares. Un vehículo se ha subido a la acera y ha atropellado a 3 menores con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La niña de 6 años ha entrado rápidamente en parada cardiorrespiratoria. Sufría unas lesiones gravísimas. No se le ha podido sacar adelante. Las otras 2 víctimas graves ya están en hospitales de la capital. La conductora está también bajo custodia de los agentes de la Policía Municipal, el cuerpo de la Seguridad Pública madrileña que investiga este accidente. Investigación que ha revelado que la conductora del coche es una de las madres que iba a recoger a sus hijos a ese centro educativo. Ha confundido el pedal del freno con el pedal del acelerador. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día que marca, como apuntabas, Aimar, el inicio de la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado. Solo se ha superado la primera fase. De ustedes depende que se pueda superar la segunda. Y hace falta un buen trecho para acordar los presupuestos, que podamos abordar desde luego la agenda vasca con mayor profundidad. Aunque tanto Esquerra como el PNV, escuchábamos a Gabriel Rufián y a Idoia Sagastizábal, han advertido al Gobierno de que tienen mucho que negociar por delante hasta la aprobación de las cuentas. Mañana van a seguir negociando también París y Londres, inmersos todavía en la crisis de la pesca después de la reunión hoy entre el negociador británico del Brexit, David Frost, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, que en una televisión de su país ha reconocido que están presionando con la energía que Francia suministra al Reino Unido. Amenazan con subirles las tarifas si no les dan las 200 licencias de pesca a sus barcos que faenan en aguas británicas. La eutanasia, según la ley aprobada por nuestro Parlamento, debe de ser siempre provocada por un médico. Y eso es un homicidio con unas características determinadas, pero que ahora se hace legal. Es lo que ha defendido en unas jornadas el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que todavía no es posible ejercer el derecho a una muerte digna porque la Junta no ha constituido la comisión de garantías que debe aprobar los casos por ley. El lunes la cantante María Carey daba por inaugurada la Navidad con un vídeo, y aunque quedan casi 2 meses, lo cierto es que hay 2 sectores clave para estas fechas amenazados en nuestro país por la crisis de suministro. Por un lado, el de los juguetes. Las operaciones de última hora pues tienen serio riesgo de que esas mercancías no lleguen y se puedan incorporar. Como explica la patronal juguetera. Y por otro, el de las bebidas alcohólicas. Empezó fallando pues la Sigran, la Bifitter, el Vodka Solut, Tanqueray. ¿Qué es lo que pasa? Falta vidrio y tapones. Lo resume así esta gerente de una distribuidora coruñesa. Menos se va a notar en los hogares medios que falta cartón hasta para imprimir los catecismos, como reconoce la Conferencia Episcopal. Al que ya no le hace falta el suyo es al antiguo obispo de Solsona, que tenemos que reconocer que no ha dejado de darnos titulares desde que colgó los hábitos por amor. Primero, porque se enamoró de una escritora de novelas eróticas y también satánicas. Y ahora, por cambiar la catequesis, la misa, por un trabajo en una empresa que se dedica a la extracción de esperma de cerdos de alta calidad para la inseminación artificial. No sabemos qué será lo próximo. Nos prohibieron ser románticos. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Tu apuesta? ¿Qué será lo próximo? Me entusiasma muchísimo que me des paso después de esta noticia. Ya sabía yo que esto te iba a gustar. Por favor. Ya sabía yo. Oye, fíjate, yo dedico desde hace mucho tiempo 1 hora al día en pensar nombres de empresas. Pensaba que a extraer semen de cerdos. No, me parecía un poco. Todavía no. 1 hora, por favor. No puedo. Si no puedo, tío. Yo dedico 1 y esto es todo lo que tengo que decir. Pues nada, pues hasta mañana. Gracias. Yo dedico 1 hora al día en pensar nombres de empresas con las que yo puedo en el futuro a lo mejor romper un poco la baraja, ¿no? El mercado, pero nunca en mi vida pensé que Semen Cardona iba a ser la empresa que podría llegar a pronunciar su nombre alguna vez en directo en la radio. Al final, ojo, va a ser verdad que el diablo está en los detalles, pero te voy a añadir una cosa. Yo soy descendiente de una como sostén del invierno, ¿no? Sí. Porque como he sabido, del cerdo se aprovecha todo. Es verdad que no sabíamos hasta qué punto. Y como ilustre pregonero de la Feira do Cocido de Lalín, que es el título mayor que tengo en mi currículum inexistente, no solamente reivindico ese nuevo trabajo del ex obispo de Solsona, sino que me gustaría que se generalizase entre los exorcistas, porque a cierta edad, ya lo sabes, uno comprende, como dijo Gil de Viedma, que la vida va en serio, pero también que el miedo real no es al diablo, bastante más daño.
Y de verdad, en serio, cuando se trata de buscarse uno la vida, y además lo hace quien ya la tenía solucionada y la ha dejado por amor, de que sí. Por supuesto, mis respetos. De que sí. Mis respetos. Javois, un beso fuerte, hasta mañana. Beso y marchado. Es el veredicto de la multitud. Cuando nos estalló en la cara la pandemia, comprobamos todo rápido que el sistema sanitario público que tenemos en España tenía bastantes más carencias de las que todos habíamos querido ver en los últimos años. De repente nos topamos con todas ellas de golpe, y ahora que la pandemia ya no condiciona todo como esta, la que van a escuchar, que ha vivido hoy una paciente con cáncer en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Nos lo ha contado su marido. Mi mujer ingresó ayer sobre las 9:30 por una pérdida de sangre, y aparte de, por lo que vino, es paciente de oncología. Le pusieron un gotero y nos dijeron que nos dejaban ingresados aquí en el pasillo. Ayer en todo el día no recibimos ninguna respuesta de ninguna clase, simplemente sí que es verdad que la doctora que nos atendió se portó muy bien, pero como ella ya dice, pidió el traslado a planta, pero eso ya dice que son otras competencias. Pues aquí estamos esperando en el pasillo con el gotero y ya está. Llevamos un día, ayer, ha hecho las 24 horas esta mañana a las 9:30. Un paciente de riesgo, claro, está en tratamiento de quimioterapia. Pues ahí estamos. Finalmente, a eso de las 5 y pico de la tarde la han pasado a planta después de 30 horas en el pasillo. Una paciente de riesgo, una paciente de oncología con quimioterapia en el pasillo. 30 horas. Y este es un caso, pero, por ejemplo, allí también en Murcia. Yo tengo 2 pruebas pendientes y por ser urgente me han concedido una cita al cabo de un médico especialista. Las pruebas, pues todavía no tengo ni idea de cuándo me las adjudicarán. Mi médico de atención primaria me ha derivado al ginecólogo en el área 3, al Hospital Rafael Méndez, y han tardado un año en llamarme. De hecho, mi hija está en lista de espera para una operación de amigdalitis y bueno, pues llevamos casi un año de retraso y ya me han dicho que va a ser otro año más. Son ejemplos de Murcia, pero el desborde de las listas de espera va mucho más allá de Murcia. Es un problema grande en buena parte de España. Por ejemplo, en Madrid, hoy hemos sabido que las listas de espera hospitalarias en la sanidad pública han aumentado en casi 200.000 personas desde principios de este año. Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En total, 1 de cada 9 madrileños está en alguna lista de espera, que se han incrementado un 35% lo que llevamos de año, a pesar de la mejora de la pandemia. La que peor va ahora mismo es la de los especialistas. Ha engordado un 49% desde enero, hasta el 500.000 de personas. Y el problema no es solo que se espera, también es que en numerosos casos se espera mucho. Casi la mitad de ellos llevan haciéndolo más de 3 meses. Mariano Martín Maestro, de Comisiones Obreras Madrid. Es intolerable que la Consejería de Sanidad quiera rescindir el 50% de los contratos de refuerzo COVID de 2019, cuando con ellos perfectamente se podrían abrir estos quirófanos, estas consultas, estas pruebas diagnósticas. La Consejería asegura que los presupuestos de 2022 incluyen 65 millones de euros para combatir las listas de espera, aunque la partida del plan integral específico para reducirlas apenas recoge 33 millones frente a los 62 que tenía en 2019. La Consejería asegura que el resto, hasta los 65, se consigna descentralizadamente en los presupuestos de cada hospital, a diferencia de lo que se hacía hasta ahora. Un cambio que, en cualquier caso, Aymar, dificulta seguir esos fondos. Gracias, Javi. Mencionábamos antes la carta que ha escrito a la directora del País, un lector precisamente de Madrid, contando cómo no ha podido llevar al pediatra en 2 semanas a su hijo, y a raíz de esa carta le hemos llamado. Él se llama Marcos Belmonte y nos lo ha contado así. Por suerte mi hijo ya está bien, pero ha estado 2 semanas con una gripe así complicada, con mucha tos, que no se terminaba de pasar, y que por eso quería ir al pediatra, ¿no? Y no ha podido. Mi hijo tiene ya 9 años y nunca había pasado antes, ni en los peores momentos del coronavirus. Tienes que ir al centro de salud, hacer unas colas tremendas que hay ahora en el centro de salud, e intentar que allí en ventanilla te den una cita. Y a raíz de estos casos que hemos ido conociendo hoy, en la SER hemos elaborado esta tarde un mapa de las listas de espera hospitalarias en España, que efectivamente van mucho más allá de Madrid y de Murcia. Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues según los datos recopilados por nuestra red de emisoras, hay lugares del mapa donde se espera de media como mínimo 2 meses y otro donde se espera 1 año o 2. Veamos los detalles. En Andalucía, el dato de Comisiones Obreras que analiza el periodo de junio de 2019, es decir, antes de la pandemia, a junio de este año, cifra más de 21.000 las personas en lista de espera que superan los plazos previstos. Esto es 4,29% más que antes de la epidemia. En algunos casos esperan hasta 1 año para una intervención quirúrgica. El resto de datos son oficiales de las respectivas consejerías de sanidad. En Cataluña, la lista de espera más larga son para colonoscopia, donde se esperan 145 días, o para una prótesis de rodilla 175. En Castilla-La Mancha hay más de 80.000 pacientes en lista de espera, 33.000 de ellos esperando una operación. Tienen una media de demora de 266 días. En Castilla y León, para una consulta se espera de media 60 días, pero para intervenciones no nos ofrecen el dato concreto, pero ojo, un paciente de Burgos ha denunciado recientemente que lleva más de 2 años esperando una operación de cadera. En Aragón, según la comunidad, hay cerca de 8.000 pacientes que esperan más de 180 días. En Extremadura, esa lista de espera se sitúa en 129 días, en 128 en Baleares y en la Comunidad Valenciana en 117. Asturias, que ha subido de 87 a 108 días de espera de media, y destacan las comunidades donde menos esperan esa intervención. En Canarias, en 69 días, 9 menos que el año pasado, o Euskadi, que es el que mejor dato ofrece, donde la media de espera es de 64 días, según la consejería. Son unos 20.000 los vascos pendientes de ser citados. Estas son las cosas de comer, Maraña. En esto consiste la política, en la gestión y las decisiones sobre prioridades en la gestión. Claro, y en este sentido, listas de espera tenemos en la sanidad española y en la inmensa mayoría de las comunidades, y no en todas, desde hace muchos años. Lo que cuesta mucho entender es que la principal excusa que se da desde las instituciones, en Madrid concretamente, para esa lista de espera sea la pandemia. Y a la vez que se dice esto, se está a punto de suprimir el 50% de los contratos COVID. Y al mismo tiempo se anuncian rebajas o supuestas rebajas de impuestos. Y todo este cóctel es el que a mí me parece bastante ofensivo, en el sentido de que deberíamos aclarar de una vez cuáles son las prioridades, para empezar, de la ciudadanía. Si uno pregunta, yo apostaría un brazo, y no lo suelo hacer, a que una de las prioridades de cualquier ciudadano o ciudadana a quien se le pregunte qué desea usted como prioridad para que se gasten sus impuestos, lo que es la caja de todos, una, desde luego, seguro, es la salud, ¿no? Son las prioridades de atención sanitaria. Y esta es la mayor contradicción en este sentido. Llevamos años también en determinadas comunidades, y ahí está claro el ejemplo de Madrid, otro es Andalucía, otro es Murcia, donde lo que se ha vendido, lo que se ha argumentado es, precisamente para afrontar esas listas de espera, hay que externalizar. Hay que llegar a acuerdos con la sanidad privada para que cubra esas lagunas, esas deficiencias o esa falta de capacidad. Estamos viendo que eso no da el resultado esperado. Sí da resultados si se examinan las cifras de negocio, pero no está dando resultado en lo que se refiere a la atención sanitaria a los ciudadanos. Y esto es lo que creo que hay que denunciar con absoluta claridad. Lo están diciendo desde hace muchos años los profesionales de atención primaria. Está pasando esto. Lo están denunciando las asociaciones de defensa de la sanidad pública. Estamos desbordados antes de la pandemia. Pero es que con la pandemia, insisto, esto se ha multiplicado, y eso sí tiene una lógica clara, ¿no?, que es fácil de entender. Lo que no es fácil de entender, insisto, es que a la vez que ocurre esto, se anuncien reducciones en la conta. Además, se han aprobado fondos multimillonarios desde el Estado para suministrar a las comunidades que lo necesitaran para atender las necesidades del COVID, y creo que entre esas necesidades no está exclusivamente el COVID, sino todos los que, teniendo otro problema de salud, ven retrasada su atención por la urgencia del COVID. Bueno, esto es lo que las autoridades tienen que responsabilizarse. Esto no puede quedar en el éter, ¿no?, y decir, bueno, pues es que esto es lo que ocurre y no damos abasto. No es verdad. No es verdad porque, insisto, hay datos desde hace tiempo, hay denuncias desde hace tiempo, y hay decisiones que se están tomando por pura intencionalidad o marketing electoral, como se quiera llamar. Zarzalejos, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, que tenemos una sanidad pública que
en el manejo de la praxis médica es excelente. Pongamos, por ejemplo, ahí tenemos la política de trasplantes, en donde España es puntera, y eso es un sector de la sanidad pública. Segundo, que tenemos una cartera de prestaciones básicas muy amplia, no exactamente igual en todas las comunidades, pero muy amplia. Tercero, que cuando hablamos de listas de espera, tenemos una cantidad, digamos, en bruto, que habría que discriminar. Habría que discriminar lo que es una amigdalitis, que efectivamente puede tener unos plazos más dilatados de atención que lo que es un problema oncológico. Por lo tanto, esos datos habría que depurarlos de una manera un poco más profunda. Dicho esto, pues probablemente lo que cualifica a un estado de bienestar, a un estado prestatario de servicios, es su énfasis en la financiación de la sanidad pública. De hecho, lo que distingue el estado de bienestar construido fundamentalmente en los países occidentales y en particular en Europa respecto, por ejemplo, de los Estados Unidos, es que nuestros servicios de salud pública son absolutamente prioritarios. Y es verdad que si en algunos sectores, digamos, de los servicios públicos no se debería, ni recortar, ni tampoco escasear recursos, es precisamente en el de la sanidad y en el de la educación, que son dos prestaciones ciudadanas absolutamente esenciales porque están además en el principio de igualdad. Hombre, dicho esto, también es verdad que el impacto del coronavirus ha sido extraordinariamente duro en todos los países, pero que en España en este momento las comunidades autónomas que han tenido la responsabilidad de la gestión sanitaria en el segundo estado de alarma, pues han culminado una campaña de vacunación que yo creo que ha sido verdaderamente exitosa. En este momento, con doble pauta, pues podemos tener, o con pauta completa, pues podemos tener una aproximación al 80%. Esto es un logro verdaderamente importante que no han conseguido otros países, de tal manera que, observando todos los problemas, las dificultades que existen, las carencias que existen, y criticando que efectivamente no se pongan más medios, tampoco podemos caer en una visión absolutamente pesimista o catastrofista de cómo funciona la sanidad pública. Y después una tercera cuestión, y ahí termino, que me parece que es la calidad del personal médico y sanitario en España. Su formación y su entrega, hasta el punto de que podemos ver cómo países europeos, y me remito al Reino Unido, pero también a Francia, donde los profesionales de la sanidad en los distintos niveles de especialización son verdaderamente reclamados con urgencia, porque allí no los tienen. Bueno, esto habla bien de nuestra sanidad pública. Lo que ocurre es que también hay que tener otro factor muy en cuenta. De Europa, España es la que tiene la mayor longevidad, la mayor esperanza de vida. La mayor esperanza de vida es un gran logro, pero también crea una situación de mayor dedicación de la sanidad pública a los mayores. Y eso es un factor demográfico a tener muy en cuenta. Y finalmente, dentro de la sanidad pública hay escalas, y probablemente es la primera escala, que es la de los centros de salud, la atención primaria, la que más hay que reforzar, porque la hospitalaria está
mucho mejor, fundamentalmente en lo quirúrgico. Estoy viendo que Maraña no está de acuerdo en algunas cosas de las que está planteando. Dame un segundo, Jesús, pero quiero escuchar la primera intervención de Lucía y a partir de aquí veremos. No, Jesús, que yo realmente tengo, Venga, dale, Lucía. tengo pocas cosas que añadir. Yo creo que efectivamente cuando uno necesita un médico, sea para tu hijo, para ti, para tu padre, para tu madre o para quien sea, y no hay la atención que se supone que tiene que haber, pues yo entiendo que es muy frustrante y comprendo que la gente lo denuncie, y entiendo que es muy molesto, pero es verdad que desde el punto de vista del análisis no podemos ver ahora mismo los problemas que hay en la sanidad de la misma manera que los podíamos ver antes de la pandemia. Porque es que la pandemia ha sometido a un estrés y a una emergencia a la sanidad pública de tal calibre que la recuperación, digamos, de la normalidad, entre comillas, que tampoco era muy normal, que las listas de espera también antes eran muy abultadas, ¿no? No es que esto haya aparecido de repente por la pandemia, ¿no? Pues yo creo que seríamos un poco injustos, ¿no?, si analizamos esto como si no hubiera habido pandemia. Es decir, creo que nuestra obligación es tener en cuenta que el esfuerzo al que ha estado sometido y la prueba de esfuerzo a la que ha estado sometido la sanidad pública es de tal calibre que estas cosas pueden llegar a pasar. Es verdad, como dice Jesús, que los fondos COVID han sido remitidos a las comunidades autónomas, pero según creo, los fondos COVID están siendo ahora suprimidos por el gobierno, porque ya no hay COVID. Y por otro lado, en el informe que ha dado Nico Castellano, creo que ha dicho que la Comunidad del País Vasco es la que mejor está, ¿verdad? Sí. Pues no sé por qué casualidad, fíjate, porque son los que tienen financiación propia, ¿no? Qué casualidad, que son los que tienen concierto y que se financian ellos mismos. Bueno, yo creo que esto no es casualidad. Yo creo que la financiación autonómica en esto también influye, sobre todo en comunidades como la de Madrid, que claro, no se puede comparar tener 17 hospitales, o no sé cuántos hay en Madrid, una burrada, que gestionar un hospital. Es decir, que la sanidad en Madrid es muchísimo más compleja y tiene que atender a muchísimas más personas y está mucho más estresada que la de otras comunidades. Pero, en fin, yo creo que por otra parte sí que es exigible que poco a poco los gestores caminen hacia una normalidad y que la gente empiece a ser atendida. Es verdad que hay mucho retraso y que la pandemia ha empeorado enfermedades y ha impedido diagnosticar enfermedades y ha producido que los infartos no se puedan atender como Dios manda y muchas más cosas. Esto es cierto, pero yo creo que esto hay que asumirlo porque es así y ya es una cosa sobre la que no se puede actuar. Jesús. Sí, a ver, yo coincidiendo en unas cuantas cosas de las que ha comentado José Antonio, por supuesto, en cuanto a la calidad de la sanidad pública española, creo que no hay duda en cualquier análisis comparativo, y ni, por supuesto, de los profesionales de la sanidad pública. Pero insisto en poner sobre la mesa los otros datos. Es decir, a la vez que se producen esas listas de espera, e insisto que esto es anterior a la pandemia, es decir, que es que en 2019 ya había crecido un 87% en Madrid el número de pacientes que aguardaban más de 3 meses para una prueba, antes de la pandemia incluso. Hay un problema, es evidente que había un problema. Luego se produce la pandemia, y ahí es donde yo incluyo el dato de los fondos COVID. Y hago otra pregunta. No hay manera de saber cómo se han empleado los fondos COVID en la Comunidad de Madrid, porque lo hemos preguntado un montón de veces. ¿Pero solamente en Madrid o en todas las comunidades? No, en todas las comunidades. Pero, bueno, perdona, es que sí, pero es que las listas de espera no son las mismas en todas las comunidades. No, evidentemente, ni la población, Antonio, ni el porcentaje. Ni el porcentaje de muertos en residencias, ni tantas cosas. Claro, por lo tanto el grado. Hay que ver la demografía también. Hay que ver todo. La demografía las decisiones y la relación que hay con el servicio hospitalario y con el servicio primario. Sí, claro, incluidas las decisiones, los protocolos en los que se ordenó en su día no llevar pacientes de residencias a hospitales,
que no se ha hecho en todas las comunidades. Evidente, pero pero estás mezclando temas distintos. Bueno, pero es estos, que me parece... son fallecidos, José Antonio, pero estamos hablando de las listas de espera. Claro, pero por eso es que me parece que decir... José Antonio, yo termino, te escucho. Que decir exclusivamente que la sanidad pública española es de alta calidad y los profesionales también, pero excluir que habiendo esas listas de espera, que yo creo que no, para nada, y viendo los datos que nos aportan, creo que no es así, no son amigdalitis, desgraciadamente, sino que hay muchos casos muy graves, y muchos casos de atención necesaria que se retrasan, se dilatan y por lo tanto empeoran la gravedad de la situación. Creo que no poner al lado ese dato, que no es mezclar en una coctelera, sino que me parece que es necesario. Oiga, si se necesita para superar esta situación seguir utilizando los contratos COVID de profesionales que no teníamos, pues habrá que ampliar. Hay muchas comunidades que están... No recortar. Hay muchas comunidades que no están contratando, que no están contratando, o sea, que están efectivamente suprimiendo esos contratos. No solo Madrid, hay muchas comunidades. Pero a mí es que no me consuela eso. Es decir, bueno, si hablamos de Valencia, hablamos de Valencia. Pero Jesús, hay un tema que a mí es que me atribuyes que he dicho y que no he dicho. Yo digo que las cifras brutas que se dan de listas de esperas hay que ser más selectivo o digamos más sutil o más sofisticado. Y he dicho que no es lo mismo un problema oncológico, que eso es grave, por ejemplo, o una intervención que pulmonar, pongamos por caso, que una amigdalitis. Eso es lo que trato José de decir. Antonio, es decir, pero para hay descubrir que ver un problema oncológico hay que hacer otras pruebas que no son oncológicas mientras no se sabe. Bueno, por supuesto, pero quiero decir que en bruto hay que discriminar, porque hay unas cosas que son verdaderamente urgentes y tienen más gravedad, un retraso sobre esas cosas urgentes, que lo que pueden ser problemas, digamos, de menor orden, de orden o de entidad diferente, porque si no estamos estamos haciendo, digamos, una bola de nieve en la que estamos transmitiendo la sensación de que la sanidad pública en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en Galicia, en Extremadura o en donde sea, es un desastre, y no es así, tiene problemas, y además, insisto, es muy importante también que hagamos algunos ejercicios de comparación. La sanidad pública española, teniendo problemas e insuficiencias, que insisto, hay que subvenir, es un servicio que funciona bien en relación con otros países de nuestro entorno. Y vuelvo a repetirte, no he dicho simplemente por halagar el oído a los profesionales españoles que son reclamados en Reino Unido, en Francia o en otros países. No lo he dicho, he dicho porque es la realidad. Se están yendo con buenos contratos a centros hospitalarios franceses y británicos. Dicho esto, hombre, acabo de decir y de reiterar que la primera prestación de un estado de bienestar es la prestación sanitaria y luego la educativa. Y esos son los dos pilares fundamentales que establecen el principio de igualdad para los ciudadanos. Vuelvo a repetirlo. Me parece que soy absolutamente claro al respecto. Bueno, pues si estamos absolutamente... Después podemos ver que si las listas de espera son muy abultadas, y lo son, yo insisto, es un problema, pero dentro de que es un problema tenemos que discriminar qué tipo de espera son. No es lo mismo. Si me permites, José Antonio, te doy un dato concreto sobre esas listas de espera, insisto, anteriores a la pandemia, es decir, a principios de 2020, el número de pacientes que esperaban más de 3 meses para una resonancia o una ecografía, que son pruebas imprescindibles para después acudir al especialista, porque hay un problema y no sabemos cuál es que había aumentado un 87% sobre las cifras anteriores. En Madrid es un dato que está ahí.
insisto, no tengo ese dato, no te lo puedo discutir porque lo desconozco, ¿no? Pero si tú lo dices, pues será así, efectivamente, y yo lo desconozco, no lo sé. Pero vamos, yo en mi entorno sí he tenido problemas de personas próximas graves que han tenido que ir a la sanidad pública, que se ha contrastado que efectivamente y que se le han adelantado y han tenido una claro que sí, razonable, sí, es que no es incompatible, razonable. José Antonio, que O sea, no es incompatible ocurrido, un dato con el otro. Si yo tengo también casos cercanos, todos los tenemos, pero todos eso no puede ocultar que tenemos un problema global, un problema de fondo que hay que abordar. E insisto, que es el único argumento que defiendo, y no sé si coincidimos o no, que lo que no se puede, creo, al menos es lo que yo pienso, a la vez, es asumir que tenemos ese problema. Y si hay posibilidad de establecer prioridades, alguien considere desde las instituciones que hay que renunciar a recursos para abordar esa prioridad sobre otras. Eso es difícil, Jesús, sobre decisiones políticas. El 80% de los presupuestos de todas las comunidades son sanidad y educación. Sobre decisiones políticas relacionadas con la sanidad pública. Ayer contamos aquí el caso de Javier, el hombre de Madrid que recibió la primera eutanasia legal en esa comunidad. Y hablamos anoche con el vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, que es Fernando Marín, es uno de los mayores y más valientes activistas en España por la eutanasia, y lo suyo le ha costado. Y nos dijo que la comunidad en la que peor se está aplicando la ley de eutanasia, que más resistencia se está poniendo a aplicar esa ley, es Andalucía. Es la única comunidad en la que sigue sin constituirse, de hecho, la comisión que tiene que dar el visto bueno a las peticiones de eutanasia que presentan los pacientes. Y a raíz de que Fernando Marín nos dijera eso, nos hemos preguntado qué está pasando en Andalucía con la eutanasia, con la ley de eutanasia. Mariela Lurido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sabíamos que la Organización Médica Colegial está en contra de la ley de eutanasia, pero desconocíamos el extremismo de los debates que mantienen. En unas jornadas organizadas en junio por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, su expresidente, que sigue siendo miembro de la directiva, Emilio García de la Torre, fue radical, dice que es un homicidio legal. La eutanasia, según la ley aprobada por nuestro Parlamento, debe de ser siempre provocada y hecha por un médico. Y eso, mientras no se demuestre lo contrario, es un homicidio con unas características determinadas, pero que ahora se hace legal. Ningún comentario al respecto del representante de la Junta de Andalucía, que ya advirtió entonces de que retrasarían su aplicación por falta de tiempo para hacer su decreto. Es el secretario de Innovación de la Consejería de Sanidad, Isaac Túñez. La ley es que en un momento dado hay que cumplirla y hay que darle la mejor respuesta tanto a la ciudadanía, pero también de manera muy especial a nuestros profesionales, porque también tienen sus derechos y tienen que estar protegidos, ¿no? Se hicieron llamamientos no solo a la objeción de conciencia, sino también a la insumisión. Joaquín Fernández Crehuet, de la Comisión Deontológica de Málaga. Bien, es verdad que desobedecer el derecho tiene un peaje, naturalmente, pero si uno en conciencia cree que debe desobedecer el derecho, una ley tiene obligación de hacer. Inoportuna, innecesaria, perturbadora, hecha de espaldas a los médicos y aprobada en un momento de debilidad democrática con los derechos suspendidos por el estado de alarma. Fueron otras reflexiones que se escucharon en esta jornada. Les estamos contando esta noche en la cadena SER, desde que hemos empezado hora 25 a las 8, el plan de Isabel Díaz Ayuso para intentar ganarle el pulso a Pablo Casado y hacerse con la presidencia del PP de Madrid. Ayuso quiere que sean los militantes los que voten en todo momento. Cuando llegue el Congreso y haya que elegir presidente del PP de Madrid, ella se va a presentar y quiere que los militantes voten en todo momento, en primera vuelta y, si hace falta, en segunda vuelta también. La dirección nacional del partido quiere que la militancia se pronuncie solo en primera vuelta, pero que después sean los compromisarios los que tengan la última palabra en una hipotética segunda vuelta, porque los compromisarios se entiende que son mucho más fácilmente, no sé si controlables, pero sí, bueno, llamables por Génova, de lo que pueden ser los militantes, que son mucho más imprevisibles y que está visto que por lo en masa que votó Madrid a Isabel Díaz Ayuso en el 4 de mayo, pues la consideran prácticamente Madonna. Ayuso dice que quiere que todo lo decida la militancia, y esto plantea una nueva derivada en la batalla intestina del PP, y es que ya no es solo el cuándo del Congreso, sino con qué reglas se tiene que celebrar el Congreso del Partido de Madrid, que es un Congreso en el que está en juego mucho más que el futuro del Partido de Madrid. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Así es, el sistema de elección es crucial para la Puerta del Sol, donde están convencidos de que con esta fórmula, que en la práctica, como dice, supone un militante y un voto, porque los afiliados se convierten todos en compromisarios, una posible candidatura de Martínez Almeida no tendría ni la más remota posibilidad en unas primarias. La fórmula está contemplada en los estatutos del PP, de hecho es la fórmula con la que Cristina Cifuentes se hizo con el PP de Madrid en 2017. Pero según estos mismos estatutos, es una competencia regional que compete a los órganos correspondientes. Es decir,
decir, para que Ayuso pudiese tener sus primarias, un militante, un voto, quien debe proponerlo no es ella, sino la actual Junta Directiva del PP de Madrid, una junta que controla Génova. Pero desde el entorno de Ayuso avisan de que van a pelear igual que lo han hecho con la fecha del Congreso. Desde Génova se defienden que el sistema general de primarias debe aplicarse y aseguran que no existen motivos para aplicar un sistema excepcional. Pero en la Puerta del Sol consideran que la Dirección Nacional va a tener muy difícil explicar a la militancia por qué Ayuso no puede ser elegida por los militantes como lo fue su predecesora Cifuentes. Esta batalla entre Casado y Ayuso se libra en los medios de comunicación, lo estamos viviendo en las radios, en las teles, en los periódicos, y por eso son tan importantes los gestos. Y hoy, después de que esta mañana les contáramos que Casado reunió anoche a muchos de sus diputados en una cena con un claro mensaje de aquí estoy yo y este es el poder interno que tengo, hoy Ayuso ha querido replicar ese mensaje haciendo su propia reunión imprevista con sus propios parlamentarios, los del PP de Madrid. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la presencia de Ayuso hoy ha sido algo completamente improvisado e inesperado, hasta el punto de que esta misma tarde uno de sus consejeros ni siquiera se había enterado de que la presidenta madrileña había dirigido esta mañana esa reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Es más que evidente que hoy en la Puerta del Sol buscaban contrarrestar la cena que Pablo Casado mantuvo anoche con todos sus diputados. Se está cuidando al milímetro cada detalle. De hecho, en el equipo de la presidenta había hoy una especial necesidad de airear esta reunión, hasta el punto de que en su argumentario se enfatizaba un gesto más que obvio, y es que Ayuso ha sido ovacionada por los suyos tanto a la entrada como a la salida de esa reunión. Lo que no esperaban es el capítulo de bajas. De los 65 diputados, según ha confirmado Radio Madrid, ha habido 9 bajas y 2 muy llamativas que hemos adelantado aquí en la SER. Una, la de Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, y lo más importante, quien representa la tercera vía que el alcalde propuso a la presidenta la semana pasada durante la comida, aunque hoy Almeida rebajaba la tensión. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, hablamos de nuestro modelo de partido en cada caso, de manera cordial, distendida, como dos compañeros que somos. La otra baja significativa en esa reunión del Grupo Parlamentario Popular ha sido la de otro peso pesado de la Dirección Nacional. Tampoco estuvo presente el diputado Diego San Juan Benito, actual jefe de gabinete del líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Los dos, según fuentes de la Dirección Popular, se excusaron antes de saber que la presidenta madrileña participaría en esta reunión. De momento, en el equipo de Ayuso no quieren hacer sangre con este asunto y lo rebajan a la categoría de una anécdota. Ante semejante pugna interna y lo impredecible de en qué pueda derivar, el poder territorial del PP, los llamados varones territoriales, piden que pare ya el ruido. Están convencidos de que este ruido no les hace bien, de ninguna manera. Pero también no les gusta nada el hecho de que Génova empiece con este tipo de injerencias en las direcciones territoriales. Mariela. Sí, como dices, los varones piden que pare el ruido y sus entornos coinciden en que el estilo de Ayuso en esta pugna es difícilmente justificable. Pero todo tiene matices, como dices, Aimar, porque esta pelea ha reabierto heridas similares que se produjeron en los territorios y no hace mucho, precisamente por congresos como este y también por tensiones con el secretario general Teodoro García Egea, por lo que existe cierto recelo y nadie quiere normalizar lo que puede interpretarse como una injerencia de Génova en los ámbitos autonómicos. En cualquier caso, Feijóo se ha mostrado hoy a favor de que la líder madrileña presida la formación, pero también le pedía que espere a la convocatoria del Congreso. El ruido no beneficia a nadie, el ruido no beneficia al partido. Yo, si no le importa, no me gustaría participar en él. También me he pronunciado hace tiempo ya y no he cambiado de opinión. Creo que lo que sería muy sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quisiera presidir el partido en Madrid. Eso sería muy sorprendente. Que la presidenta de la Comunidad quiera presidir el partido es una cuestión normal. La guerra interna, Aimar, gusta particularmente poco en Andalucía y en Castilla y León. En Andalucía habrá elecciones el año que viene y en Castilla y León no se descarta por completo que haya adelanto electoral en los primeros meses de 2022. El Congreso de Madrid no tiene fecha oficial, pero en Génova lo sitúan el próximo verano. Así que en el territorio nadie quiere guerra interna rodeando el periodo electoral. Mariela, gracias, buenas noches. A vosotras. Lucía, ¿qué lectura haces tú de lo que está pasando dentro del PP? Bueno, ¿por dónde empezamos? Por donde usted quiera. ¿Dónde empezamos? Sobre el ruido, ¿no? Sobre el ruido. Bueno, los que tenemos ya una cierta edad y hemos vivido las peripecias del Partido Popular de Madrid, hay que decir que en el cenit, o sea, en lo máximo del enfrentamiento, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, que todavía para que se iguale este de ahora le falta mucho, en ese máximo enfrentamiento el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Ayuntamiento y en la Comunidad.
Es decir, que esto del ruido hay que tomárselo con una cierta distancia, porque el ruido no ha impedido que el Partido, lo impidió entonces que el Partido Popular de Madrid sacara mayorías absolutas. No. Esto por una parte. Por otro lado, hombre, yo creo que esto de que la Puerta del Sol tenga que decidir los reglamentos del Congreso, yo francamente lo digo, me parece una cosa muy excéntrica, ¿no? Es decir, los reglamentos del Congreso los decidirá el Congreso. A Isabel Díaz Ayuso la puso de candidata los órganos correspondientes del partido. Por tanto, aquí, es decir, la disciplina orgánica, digamos, obliga a todos los militantes del partido, sean quienes sean, aunque sea Madonna, querido Aimar, da igual. Madonna también está sujeta a los reglamentos internos del Partido Popular en este caso, o cualquier otro que pudiera ser, ¿no? O sea que yo creo que esto de querer, digamos, imponer un reglamento de primarias, cuando el partido a nivel nacional ya ha establecido su propio reglamento de primarias, que son primarias en dos vueltas, tampoco entiendo muy bien, porque se supone que el equipo de Isabel Díaz Ayuso y ella misma parte de la base de que va a arrasar. Bueno, pues arrasará también en la segunda vuelta, digo yo, no solo entre los militantes, también entre los compromisarios. ¿Por qué no va a arrasar entre los compromisarios? Digo yo. No hay ninguna razón por la que los compromisarios no voten lo mismo que los militantes. Hombre, lo que dicen unos y otros es que los compromisarios son mucho más fácilmente atables por Génova. Atables, no sé a qué atables, es que no sé a qué se refiere eso. Quiero decir, no veo la. Vamos a ver, yo creo que en este enfrentamiento, quien se está saliendo del tablero es Isabel Díaz Ayuso. Dice Alberto Núñez Feijóo: lo sorprendente sería que la presidenta de la comunidad no quisiera presidir el PP de Madrid. Bueno, pues Alberto Rodríguez Gallardo fue presidente de la comunidad varias legislaturas y nunca quiso presidir el PP de Madrid. O sea que no hay argumentos, digamos, totales ni absolutos para defender ninguna de las dos cosas. Eso quiero decir. O sea, lo que algunos presentan como coherencia máxima y absoluta no lo es. Dicho lo cual, yo sí creo que hay que tener mucho valor por parte de la Dirección Nacional para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Lo creo de verdad, porque su popularidad, efectivamente, en este momento se sale de la tabla. Ahora también digo, ella está librando una batalla que acabará como acabe, en unas elecciones, en unas primarias, un congreso, lo que sea. Ella está librando una batalla en la que, aunque gane, va a perder. Porque ganar un congreso contra la Dirección Nacional del partido, ser una presidenta autonómica contra la Dirección Nacional del partido, ¿eso dónde se conduce? Y por último, y esto es lo último que voy a decir, cuando Isabel Díaz Ayuso, el día que convocó las elecciones, que estaba reunida en el Consejo de Gobierno, decidió convocar las elecciones por su cuenta, sin avisar al presidente nacional del Partido Popular, por cierto, amigo suyo, ese día empezó una ruptura. No, esto no empezó ayer, ni es que Teodoro García Ejea, secretario general, sea muy malo, no, ni el WhatsApp, no, esto no es así. Es decir, el día que Isabel Díaz Ayuso decidió convocar unas elecciones antes de la fecha, anticipadas, sin decírselo al presidente del partido, ese día rompió con el presidente del partido. Y eso es o sea, los hechos tienen consecuencias, Aimar. Y las consecuencias no es esta telenovela que estamos viendo. No sé, o sea, las consecuencias son las que son, que es una cosa seria de un partido que tiene que elegir y que va a elegir a cara de perro, y va a ser un congreso seguramente con varias candidaturas y a cara de perro y ya está. Pero ¿tú ves ese escenario, Zarzalejos, el de un congreso con dos listas enfrentadas, una de ellas por Isabel Díaz Ayuso y otro por quien impulse finalmente la dirección, que ya veremos si es Almeida y si se deja? Hombre, no se puede descartar, pero a mí me da la sensación de que todavía hay tiempo para poder recomponer esta situación, porque trascendiendo ya de otras cuestiones, del ruido, de anécdotas más o menos categóricas, pero que no son más que anécdotas, aquí hay un problema de fondo, que es dónde se quiere situar el Partido Popular, dónde se quiere situar cara a un proceso electoral que se va a producir antes o después,
¿Dónde se quiere situar en relación con la fuerza que tiene a su derecha, que es Vox? ¿Y cuál es el mínimo común denominador del Partido Popular en toda España? Porque aquí se está hablando de Madrid, 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 Ayuso, Ayuso, Ayuso. Pero es que hay Partido Popular en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Galicia, pero también en otras comunidades donde no gobierna ni con mayoría absoluta, sino con coaliciones. Quiero decir, o está directamente en la oposición. Es decir, tomar la parte por el todo, es decir, creer que aquí esta es la madre de todas las batallas y que la señora Ayuso, digamos, es la última Coca-Cola del desierto para el Partido Popular, pues me parece que es un error de percepción. Es una visión absolutamente céntrica y por lo tanto distorsionada. Ayuso, Díaz Ayuso, a la que yo no le retiro ningún mérito, pero es un fenómeno fundamentalmente madrileño, pero probablemente no trasplantable a otras comunidades autónomas. La Dirección Nacional del Partido Popular, que quizás en algunos de sus miembros no ha estado demasiado fino en manejar este asunto, tiene una razón básica. El poder institucional y político que ya tiene Isabel Díaz Ayuso se queda aumentado con el poder orgánico, es decir, con el poder en el partido, teniendo en cuenta el peso extraordinario que tiene Madrid en el conjunto del Partido Popular, pues podría desequilibrar una estrategia más templada, que es la más compartible por todos los dirigentes de la organización. Y yo creo que este es el fondo de la cuestión. Creo que este es el fondo de la cuestión. Y hay una tercera derivada. Pablo Casado ha consumido 2 oportunidades en elecciones generales en el año 19 y las 2 las ha perdido frente a Pedro Sánchez. A la tercera va la vencida. Y esto me hace recordar algo que ya también ha recordado Lucía, es que Esperanza Aguirre trajo por la calle de la amargura a Mariano Rajoy. En la madrugada del 10 de marzo de 2008, Esperanza Aguirre, en connivencia, eso sí, con determinadas fuerzas mediáticas y sociales, entre ellas el arzobispado entonces de la diócesis de Madrid, pues que tenía un potente medio de comunicación radiofónico en aquel momento y algunos periódicos, pues lo que quisieron fue que renunciase en aquella noche, porque había perdido por segunda vez frente a Rodríguez Zapatero, y bueno, de aquel trance le salvó a Mariano Rajoy el Partido Popular de Rita Barberá, ya fallecida, y Francisco Camps, y luego en el congreso que se celebró en Valencia, pues ahí el señor Rajoy hizo determinadas advertencias a Esperanza Aguirre. Como ha recordado también... Ahí es cuando sí. le dijo Rajoy a Aguirre, a mí no me ha pedido que me presente en ninguna radio ni ningún periódico. Exactamente. Eso es textualmente lo que le dijo. Le dijo también que el que quisiese irse a un partido liberal, pues que se fuese. Esto es una... Yo he escrito sobre ese tema y digo, reverbera todavía aquellas palabras, aquellas actitudes de Esperanza Aguirre. Pero si solamente aquello fuese un antecedente, pues podría quedarse un antecedente, pero es que la señora Aguirre ha salido en el mes de septiembre llamando niñatos y chiquilicuatres a la dirección nacional del partido. Ella que es la responsable, por lo menos invigilando, de un periodo del Partido Popular absolutamente corrupto, donde su sucesor Ignacio González y sobre su consejero para todo, don Francisco Granados, han sido condenados penalmente por corrupción. Quiero decir con esto que aquí hay una historia detrás, hay un bagaje, hay una mochila muy importante y que lo que se está dirimiendo es una cuestión de fondo, de posicionamiento del partido de la derecha democrática española en relación con el conjunto de España, que no solamente es Madrid, y en relación con la vinculación o desvinculación
con Vox, porque no hay que olvidar una cosa. La señora Ayuso es la dirigente más próxima a Vox. Esto no les gusta nada escucarlo a determinadas personas del Partido Popular en Madrid, pero es así, y en mi opinión, y eso sí es absolutamente personal, pero supongo que hay gente que coinciden, pues no es deseable una proximidad entre lo que representa una derecha democrática, liberal, conservadora, con un partido como Vox, con las connotaciones que tiene. Bueno, esta es la cuestión de fondo, y todo lo demás me parece que puede ser ruido, efectivamente, pero que la cuestión de fondo es esta, y esta es la que hay que resolver. Y Dame un segundo, José Antonio, que son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a hacer una pausa mínima y seguimos, retomamos ahora mismo. ¿Y tenemos novedades de Xavi o no, Manu? Las vamos a tener. Hola, Aimar, hola a todos. En las próximas horas se cerrará el fichaje de Xavi por el Barça. Es algo que va a ocurrir con Laporta o sin Laporta en Qatar. El presidente ha decidido no ir, pero en las próximas horas la hoja de ruta es que mañana se haga oficial el fichaje, que viaje el sábado a España y que el lunes, después del partido contra el Celta que juega el FC Barcelona en Vigo, sea presentado como nuevo entrenador del Barça. Por cierto, acaban de terminar el Bayer Leverkusen 4, Betis 0 y la Real Sociedad, que empató esta tarde a 1 con el Sturm Graz. Intentado ahí hasta el final, pero no ha conseguido meter el segundo. Gracias, Manu. Adiós, chao. Y la noticia de la noche es que en plena escalada del precio de la electricidad en toda Europa, Francia ha amenazado esta noche a Reino Unido con subirle las tarifas de la energía que le suministra si Reino Unido no desbloquea las licencias de pesca, que es ahora mismo lo que mantiene en un auténtico pulso geopolítico a los dos países, a Francia y el Reino Unido. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Tras una reunión con el Reino Unido para solucionar el conflicto pesquero y que Francia ha calificado de positiva, el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, ha recordado que el gobierno continuará defendiendo a sus pescadores y a las 200 licencias que les pertenecen. Entrevistado en una televisión francesa, Clément Beaune no ha descartado tomar medidas en caso de no llegar a ningún acuerdo y ha amenazado con aumentar el precio de la electricidad que suministran a Inglaterra. Ha insistido en que la energía es una herramienta que demuestra a los británicos que a pesar del Brexit siguen siendo dependientes de Europa. Precisamente sobre el rol de la Unión Europea en todo este conflicto, Clément Beaune ha dicho que sería injusto decir que se les ha abandonado, pero sí que ha denunciado que ha habido mucha lentitud, mucha burocracia y que hasta ahora no ha habido suficiente apoyo hacia Francia y sus pescadores. Precisamente mañana en Bruselas el Reino Unido y la Comisión Europea abordarán el acuerdo sobre el Brexit y el incumplimiento de varios puntos, incluyendo el de la pesca. Gracias, Sara. ¿Y con qué más cerramos este jueves 4 de noviembre, Marina? Con un detenido por homicidio imprudente y lesiones por la muerte la noche de Halloween de un adolescente de 15 años y la intoxicación de otros 6 en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. El detenido había ocupado ilegalmente el local con la intención de celebrar eventos como este que terminó en tragedia. Según fuentes de la investigación, él manipuló el grupo electrógeno que daba luz al local, lo que provocó las emisiones nocivas que intoxicaron a los chavales. Uno sigue ingresado todavía en la UCI. Él en su día colaboró diciendo lo que había hecho, que había descuartizado a mi hija, le había tirado por distintos contenedores, cuando sabemos que eso es mentira. Eso él lo ha hecho para despistar y no colabora con la justicia ni colabora con nadie y se está riendo de nosotros y se está riendo de todo el mundo. Es la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, que junto a otras familias que han vivido casos similares va a presentar mañana en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que ocultar intencionadamente un cadáver sea un delito con una pena autónoma e independiente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve mañana a La Palma, sexta visita a la isla después de que el volcán entrara en erupción. La cantidad de ceniza que está expulsando ha impedido que 5.000 alumnos vuelvan mañana a las clases presenciales. Aquí se queda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recibe a los varones socialistas, a los presidentes autonómicos del PSOE en Ferraz, para hablar de financiación autonómica y fijar una posición común en este asunto. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues incluso un poco más de ropa de abrigo, porque las temperaturas seguirán bajando, especialmente las mínimas. En el conjunto del país pocas novedades, chubascos que se mantendrán en el Cantábrico, esa cota de nieve todavía relativamente baja, 1200 metros. A última hora de mañana irá mejorando, pero muchísima atención porque se complica en el Mediterráneo. Chubascos y tormentas como las últimas horas en Baleares, también en el litoral de Cataluña, así como en la costa que está entre Valencia y Alicante. Tormentas que pueden ir acompañadas de mangas marinas, se han visto muchas enfrente de la ciudad de Barcelona, también de granizo. Jordi, gracias. Adiós, buenas noches.
Reabrimos ahora mismo el debate acerca de lo que está pasando dentro del Partido Popular, pero son las 11:09 de la noche, las 19 en Canarias, y me voy a ir a Boston porque nos está escuchando en directo desde allí la nueva Premio Velázquez de Artes Plásticas, que es el Cervantes del arte, para entendernos, que se ha fallado hoy. Tania Bruguera, buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena. Gracias. Tania Bruguera es una de las artistas contemporáneas más importantes de Cuba, pero no puede ejercer ahora mismo su arte en Cuba. Salió del país hace unas semanas, sigue siendo una de las principales voces del arte cubano contra la dictadura cubana. ¿Cómo está viviendo este premio que reconoce además precisamente su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances y sus protestas? Tania. Bueno, para mí es un tremendo honor. Estoy junto a personas que admiro mucho en esa lista: Esther Ferrer, Doris Salcedo, Montadas y otros. Pero también me parece un premio que tiene su cierta dosis de ironía, porque en Cuba, una vez que yo entro, la seguridad del Estado siempre me interroga en el aeropuerto y siempre me aclara antes de entrar que yo no soy artista. Desde el año 2009 yo no puedo exponer en ninguna institución de Cuba, ni tampoco puedo entrar a ver exposiciones, ni a ver conciertos. Es decir, yo estoy prohibida de entrar en las instituciones culturales de mi país. ¿Cómo vive eso de que le abran las puertas en grandes instituciones internacionales como el MoMA de Nueva York o la Tate de Londres, pero que en su país no pueda ejercer su arte, expresarse libremente? Bueno, ten en cuenta que el ministro de Cultura de Cuba es una persona que le ha dado un golpetazo, un manotazo a un artista joven, sencillamente por tener un teléfono grabando lo que estaba sucediendo, que era la agresión sobre artistas jóvenes. Tenemos un ministro de Cultura que ya no puede decir que no sabe lo que sucede, la violencia política sobre los artistas, porque él personalmente la ejerció y la presenció cuando ese día 26 de enero de este año entraron todos los policías a agarrar a esos jóvenes, artistas todos, graduados de escuelas de arte, muchos de ellos, y se los llevaron de manera completamente violenta y los metieron contra su voluntad en un autobús para llevarlos a hacerle unas actas de detención. Dentro de unos días, Tania, el 15 de noviembre, se va a producir una marcha cívica parecida a la de ese día, una marcha cívica por el cambio político en Cuba. A medida que pasan los días y se va acercando la fecha, el clima se está volviendo en la isla, lo sabe usted porque se lo cuentan, cada vez más asfixiante. No, pero yo acabo de salir de Cuba, yo acabo de ver que está el gobierno desesperado, porque además, en vez de ver acá una posibilidad de diálogo, una posibilidad de abrirse, ya no al mundo, sino abrirse a los cubanos, de escuchar lo que el pueblo está pidiendo, pues lo que están haciendo es reprimiendo. El otro día pusieron en la televisión nacional unos videos completamente aberrantes, donde se veía unas preparaciones, entre comillas, para, entre comillas, defender a la revolución contra, entre comillas, los manifestantes, que además son pacíficos y que por la Constitución tienen derecho a salir a las calles. ¿Es el arte el mejor modo de salir a la calle de alguna manera, de contar las injusticias, de enfrentarse al poder? Bueno, es uno de los modos buenos de enseñarle a los demás cómo uno se siente, incluso a veces mostrar cosas que uno todavía no entiende, procesos que no se han terminado. Y esto muchas veces tiene que ver con un ejercicio de ciudadanía que es incompleto y que además es trunco por aquellos que están en el poder. Es decir, cuando tú no, yo siempre digo que yo puedo en el arte hacer lo que no puedo hacer como ciudadana. Tania Bruguera, nueva Premio Velázquez de Artes Plásticas, el premio que concede el Ministerio de Cultura aquí en España. Muchísimas gracias por atendernos desde Boston esta noche, tarde allí en Estados Unidos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Jesús Maraña, por la información que manejas, ¿es consciente la Dirección Nacional del PP del mensaje de cierta debilidad que proyecta con estas maniobras, intentando evitar a toda costa que Ayuso se fortalezca en su plaza, que es Madrid, y no sea que llegue a opacar, incluso a retar al líder nacional del partido?
Bueno, claro, yo no me atrevo a decir tanto como que hay conciencia de eso. Sí me consta que hay dirigentes y exdirigentes del PP que no ven cuál es el beneficio claro que puede tener la estrategia de Pablo Casado en todo esto, ¿no? Por eso que apuntas, porque pase lo que pase es muy difícil que no aparezca como debilidad por su parte. Es decir, Isabel Díaz Ayuso pretende encarnar el lema que tanto nos suena además, no ya en origen del PP ni mucho menos, de un militante, un voto. Y eso tiene una fuerza que todo el mundo debería ser consciente de lo que significa. Segundo, la gran plataforma de poder de Isabel Díaz Ayuso es la Comunidad de Madrid, que en ningún caso peligra para ella. Tercero, claro, si Casado está seguro de que ganará las próximas elecciones generales, tener o no tener en sus manos o de las de sus fieles la presidencia del PP de Madrid no parece que sea un objetivo imprescindible, ¿no? Entonces, en ese sentido, como es verdad, creo que lo apuntaba muy bien Zarzalejos, desde luego el discurso de Isabel Díaz Ayuso es nítido, es claro, es lo más cercano a Vox. Se distingue de todos los demás discursos de algunos varones del PP respecto a lo que sería una posición más liberal o más de la derecha democrática europea. No, Isabel Díaz Ayuso tiene un discurso que todos sabemos que es lo más cercano a la ultraderecha de Vox. La verdad es que no se termina de ver bien cuál es la alternativa de Casado, y esa creo que debería ser su prioridad. Esta batalla interna por la presidencia del PP de Madrid me parece que muy difícilmente le puede traer un retorno beneficioso políticamente, como fortaleza interna del partido, ¿no? Lucía. Pues yo voy a discrepar un poco, porque yo creo precisamente... Tampoco discrepemos mucho, que tenemos 7 minutos, quiero decir, discrepemos con moderación. Bueno, yo voy a explicarlo de otra manera, si queréis decirlo así, ¿no? Yo entiendo que en este momento la dirección del Partido Popular, presidida por Pablo Casado, lo que está intentando es establecer que el partido está por encima de los personalismos. Entiendo que esta es la tesis. La tesis de porque prefieren que haya una solución como la que hubo durante el mandato de José María Aznar en el Partido Popular, que durante esos 13 años el Partido Popular de Madrid estuvo presidido no por el presidente de la comunidad, ni por el alcalde, ni por la presidenta de la comunidad, ni por la alcaldesa. Estuvo presidido por una tercera persona que hacía como de mediador entre ambas instituciones. Ese modelo que funcionó hasta que llegó Esperanza Aguirre y lo cambió. Esto es lo que sostiene la dirección del Partido Popular, y entiendo que el presidente del Partido Popular, que es en definitiva la encarnación de ese poder, lo que está diciéndole al partido es: lo importante es el partido, lo secundario son las personas. Mientras que Isabel Díaz Ayuso de Isabel Díaz Ayuso se superará en el caso de que gane esta partida la dirección nacional. No, es que vamos a ver, lo que yo digo es que las especulaciones a propósito de que Isabel Díaz Ayuso pueda disputar el liderazgo a Pablo Casado del PP Nacional tienen exactamente 0 posibilidades. Isabel Díaz Ayuso tiene 0 posibilidades de ser elegida presidenta del PP Nacional, como Esperanza Aguirre la tuvo. Es decir, son especulaciones. Y lo de Vox es un error que sea aparente que la batalla es esa. No, es que no es esa la batalla, es que no es esa la batalla para la dirección nacional del partido. Pero yo sí me inclino más por la tesis que está diciendo Lucía, pero Jesús ha dicho antes una cosa que es muy interesante, decir, oiga, vamos a ver, que esto puede ser una muestra de debilidad de Pablo Casado, ¿o no? Al revés. ¿O no? Claro. ¿O no? Porque también Pedro Sánchez ha intervenido directamente a través de Juan Espadas en las primarias de Andalucía. ¿Es que eso daba una muestra de debilidad de Pedro Sánchez? No, es que, lógicamente, las direcciones nacionales quieren tener un razonable control del partido, y no en sentido negativo, sino para hacer políticas homogéneas. A mí no me parece que el enfrentamiento de Casado con Ayuso sea una muestra de debilidad de Casado. Al contrario, me parece que es una muestra de su presencia de ánimo, porque tiene todo en contra. Efectivamente, hay que en este momento tiene todo en contra, y por lo tanto dar esa batalla. Y los medios, de Madrid. Y los medios, me da la sensación que es bastante inteligente, porque va a obligar a Isabel Díaz Ayuso a que haya
acuerdo sobre una tercera persona y una junta de dirección de Madrid que sea paritaria, con una persona que sea equilibrada y que dirima y arbitre los problemas internos. Por lo tanto, yo no creo que sea una muestra de debilidad de pasado, sino de fortaleza. Maraña. No, sí, yo no aseguro que sea una debilidad. Lo que estaba diciendo es que me consta que hay gente dentro del PP que considera que el riesgo es que lo que se produzca finalmente en este proceso sea una debilidad clara por parte de Pablo Casado. Yo no creo que el ejemplo de lo de Juan Espadas sea equiparable a lo que estamos viviendo. Bueno, en Madrid, Andalucía es la federación más importante del Partido Socialista, y ahí ha intervenido directamente Pedro Sánchez, ha puesto a su candidato, Juan Espadas, y ha apartado a su anterior, contrincante. Quiero decirte que ahí se ha intervenido. Pero, Juan Antonio, para empezar es que Pedro Sánchez en esa batalla que citas ya era presidente del gobierno. Sí, bueno. Es que la situación es muy diferente. Sí, es muy diferente, pero el control del partido es igual. Yo creo Jesús, que el riesgo que tú comentas de que Isabel Díaz Ayuso le pueda ganar la partida. Aunque pierda. A ver si me explico. Puede ganar la partida. Lo digo en términos de solvencia, de fortaleza política, de liderazgo. Al revés. Yo creo que una posible victoria o lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso la está aislando del Partido Popular. Y eso es un error. La está aislando del Partido Popular. Bueno, la fortaleza de Isabel Díaz Ayuso sabemos que hasta ahora se ha basado en sus encuestas y en su victoria el 4M. Pero me vas a perdonar, ella era cabeza de un partido. Si ella se aísla como un satélite aislado en un partido, quien tiene todas las de perder es ella. Porque el partido tiene todas las de ganar. Eso lo dirá el tiempo y si consigue el liderazgo de Pablo Casado asentarse, que es lo que yo Pero es que aunque no lo consiga, mira, Jesús, verás, ¿no? si Pablo Casado pierde el gobierno en las próximas y no gobierna, la situación será inédita y por tanto Isabel Díaz Ayuso será una más y si encima está aislada de todo el partido, será peor. Bueno, una más, yo lo dudo muchísimo. No solo una más. En la Convención Nacional de Valencia quedó claro que no es que fuera una más, que los presidentes autonómicos están bastante hartos de que diga que Madrid, que España es Madrid, que España es Madrid. Pero insisto que para mí el problema es lo que hace y lo que dice, el discurso que tiene y el proyecto que representa el líder del partido, que es el que se va a presentar a las elecciones generales. Pues mira, creo Jesús, que de cara a su propio electorado, esta cuestión de la batalla por la presidencia del PP de Madrid es menor. Creo, pero obviamente me puedo equivocar. Unos segundos, Zarzalejos. Yo no creo que es menor. Yo creo que esto tiene un potencial desequilibrador del conjunto. Tal y como están planteadas las cosas, o gana uno o gana otro, o lo más sensato, hay una persona de consenso que arbitra en una directiva paritaria. Esto es lo que yo creo que finalmente desembocará, porque todo lo demás... ¿Y a quién debilita más eso? Eso no debilita a ninguno de los dos. En lo que desemboca este programa es en el punto y 25. Joaquín Estefanía. O desigualdad o democracia. La desigualdad mata, sentenció un importante sociólogo. Las dos últimas crisis han dejado una cicatriz muy profunda en las sociedades en forma de desigualdad de la renta y la riqueza. Ha habido 3 etapas en la consideración de la desigualdad. En la primera se la vinculaba con la ética y lo social. Un país no puede ser honesto y cohesionado con fuertes grados de desigualdad. En la segunda se la relacionaba con la economía. Una política económica no puede ser eficaz con una alta desigualdad. Mucha desigualdad desestimula el crecimiento. En la tercera etapa, la actual, se la emparenta con la política. El que la riqueza mundial se divida en 2 porciones, la mitad de ella en manos del 1% más rico y la otra mitad en el 99% restante, conlleva democracias de muy baja calidad, tal vez insostenibles. Una alta desigualdad conduce a ciudadanos y sociedades vulnerables. Viene a cuento la opinión de Louis Brandeis, quien fuera juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas. Punto y 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.